Soy el pastor Juan José Gil. La Biblia deja muy claro desde el principio, ya desde el primer capítulo del Génesis, que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. No nadie más, ni los extraterrestres, ni ninguna cultura o civilización anterior, ni nada que se le parezca. Fue Dios el autor completo desde su diseño hasta su conclusión de cada uno de nosotros como seres humanos. Somos obra de Dios. No solo lo leemos en el Génesis, repito, capítulo 1, versículo 27. Lo leemos también, por ejemplo, en Isaías 64. En el versículo 8 nos dice algo así como: Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. También en el Salmo 100, en el versículo 3, leemos palabras como esta: reconocer que el Señor es Dios, que fue Él quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Creo que esto ya de por sí deja testimonio muy claro de que somos obra de Dios. Mira, la rebelión final del ser humano irá por negar ese hecho, negar esa verdad. Y no solamente negarla, sino rebelarse contra esa verdad. ¿Cómo? Pues ir más allá. No solo negarla, sino pretender tomar la autoría. ¿Cómo? Llevando al ser humano a ser un ser híbrido. Es decir, una mezcla entre la naturaleza humana, y la intervención de la ciencia, de la obra del ser humano sobre ese cuerpo, de manera que se vaya desfigurando hasta el punto de que ya no se pueda considerar obra de la naturaleza netamente u obra de Dios, sino que gracias a esos avances tecnológicos y gracias al diseño programado por el propio ser humano, se llegue a formar lo que hoy conocemos como transhumanismo. Se nos dice que recientemente la ciencia, desde la biología y desde el estudio en profundidad del ser humano, llegó a la conclusión de que en el ADN está impresa una secuencia numérica que es 10, 5, 6, 5. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los cromosomas están siguiendo una secuencia que es fija y que se repite en todo, a lo largo de todo el ADN, es decir, que está impreso en cada célula del ser humano. Sabemos que tenemos billones. Se dice que aproximadamente entre 30 y 40 billones de esas células, y en cada una de ellas, impresa en ese ADN, está esa secuencia. Cuando lo cotejaron con el hebreo, que sabemos que para cada número hay una letra, apareció el nombre YHWY. H. Es decir, el 10, 5, 6, 5 podría leerse también IHWH. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva precisamente al nombre revelado en la Biblia como Dios. En el Éxodo lo leemos así. Cuando se le preguntó a Dios cuál era su nombre, Él dijo: yo soy el que soy. Y eso aparece con esas 4 letras del abecedario o alfabeto hebreo. Así que vemos, curiosamente, que esa secuencia nos está repitiendo la firma del autor.
quién es el autor del ser humano. Y no es otro que el Dios que se ha revelado en la Biblia como autor de todas las cosas. Fijaros cuando Pablo llega a Atenas y es invitado al Areópago y comienza a hablar allí de su mensaje. Los atenienses estaban acostumbrados, nos dice el libro de los Hechos, a escuchar a todo tipo de filósofos, a todo expositor, a todo conferenciante que tuviera algo nuevo que decir. Y Pablo les va a dar una disertación acerca de quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Y entonces hace afirmaciones acerca de él. Primero dice que es invisible, que es desconocido, porque efectivamente no le conocían, no habían tenido una, llamémosle, revelación o exposición de quién era el verdadero Dios, creador de todas las cosas. Y eso es lo que va a decir Pablo. Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Nos dice Pablo ahí claramente, les dice a los atenienses y nos deja revelado en el libro de los Hechos, que el único Dios es el autor de todo lo que existe, del mundo y todo lo que en él hay. Después va a ampliarlo diciendo que de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los seres humanos. Dios es el autor, sin duda alguna. Entonces, el problema actual y el por qué hay tanta maldad en el mundo solo tiene una explicación de fondo, y es que el ser humano ha dejado de reconocer a Dios como su creador, ha dejado de buscarle, ha dejado de prestarle atención y ha sustituido el conocimiento de Dios por su propio razonamiento, por sus propios descubrimientos. Y está yendo más lejos, y es querer sustituir la naturaleza humana a través del transhumanismo por una creación híbrida, de manera que se pueda reconocer a sí mismo como autor del nuevo ser humano, hasta el punto de poner su copyright en esa nueva modificación o en esa nueva forma de sustituir la obra de Dios por algo híbrido. Imagínate, eso es también por lo que Pablo en Romanos 1, a partir del versículo 18, nos hace una tremenda disertación acerca del origen de la maldad. Nos dice que Dios ha sido muy claro al crear todas las cosas, ha dejado su sello por todas partes, su firma reflejada, de manera que podamos, a través de su propia creación, buscarle y encontrarle. Buscarle de alguna manera, porque está reflejado, está revelado en su obra. Sin embargo, el ser humano, en vez de buscar a Dios, se ha encerrado en su propio entendimiento, en su propio razonamiento, hasta el punto de desechar toda la manifestación clarísima que hay en la naturaleza acerca de Dios para sustituirla por lo que el ser humano está deduciendo de sus razonamientos totalmente limitados y muchas veces no solo erróneos, sino absurdos. Hasta el punto que la Biblia llama al hombre que no busca a Dios y que no cree en Él, le llama necio. Entonces, fijaros lo que Pablo llega a decir en el versículo 28 de Romanos 1. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hacer cosas que no convienen es el sello del hombre hoy día. Cada vez el mundo está más abocado a la ignorancia
del razonamiento humano que pretende sustituir la autoría de todo lo que existe, incluido las personas, por algo que no sea Dios. Algunos están hablando de seres extraterrestres, civilizaciones galácticas, están hablando de seres reptilianos o seres de otras formas que han aparecido del cosmos para crear al ser humano en contradicción absoluta de la palabra de Dios, que dice claramente cómo Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Es más, están diciendo que ese Yahvé o Dios revelado en las Escrituras, como acabamos de ver, no es el Dios verdadero, no es el Dios creador. Y entonces comienzan a hablar todo tipo de necedades y maldades acerca de él. De esta forma, el ser humano está llegando no solo a la necedad total, sino también al rechazo absoluto de Dios. Están transgrediendo toda la moral, toda la sensatez y todo lo que Dios ha puesto de bueno en el ser humano. Por eso, el profeta Daniel, en el capítulo 8, nos dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, es cuando se levantará el hombre de pecado, dicho por Pablo, el hijo de perdición, el anticristo, como lo conocemos, o la bestia, como lo revela Apocalipsis. Es entonces cuando se podrá manifestar, cuando los hombres hayan sustituido la idea de Dios como su creador por otra cosa, por el ser humano, por entidades distintas al ser humano que no se corresponden con la naturaleza divina ni con Dios. Tengamos muchísimo cuidado porque esto está proliferando más y más. La rebelión del ser humano está llegando al colmo. Y es en estos momentos cuando Satanás se va a manifestar y la obra satánica se va a hacer más patente, que vamos a estar más expuestos a ese pecado de rebelión, a la tentación de querer sustituir la obra divina por el transhumanismo, por la obra de Satanás y la obra del ser humano. En fin, os dejo esta reflexión porque son momentos muy delicados los que vivimos y tenemos que estar preparados, conociendo a fondo la verdad y también con los argumentos necesarios para poder rechazar todo engaño y mentira. Estamos más que nunca expuestos a esos engaños satánicos que nos aparten de la verdad y nos confundan en la maraña del engaño. Tomaros tiempo para estudiar las Escrituras, tomaros tiempo para reflexionar al respecto, prepararos, porque este diluvio de engaño y de mentira irá a más, será más fuerte, más documentado, más defendido y finalmente toda la verdad será terriblemente perseguida hasta lo que está escrito en Apocalipsis, que el reinado de la bestia se imponga. ¿Hasta qué punto? Hasta que Dios manifieste la verdad por medio de la segunda venida de Jesucristo. Que el Señor os bendiga.